Agosto 14 del 2022. Ya casi va la mitad del mes. Today is August 14 of 2022. Y pues vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. Les invito en el Evangelio de San Juan 17, capítulo 17. And let's go straight into the Word of God in John chapter 17. Y vamos a leer el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. John 17, verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Amén. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Holy bless God, and thank you this morning, porque nos permites estar aquí delante de ti. because you have allowed us to be here in front of you. Nos humillamos ante tu presencia, We humble down to your presence. dándote gracias por lo bueno que eres. Thank you. Giving you thanks for how great you are. Sin ti nada fuera posible. Without you, nothing of this can be possible. En esta mañana te pedimos tu bendición al leer tu preciosa palabra. And this morning we ask for your blessing as we read through your word. Que tu Espíritu Santo sea trayéndonos entendimiento. May your Holy Spirit is bringing us understanding. Aquellas dudas y preguntas que haya que puedan ser aclaradas. Those doubts and questions that they can be clarified. Y si hay algo que no está bien en nuestras vidas, que tú seas incomodándonos y haciéndonos venir a ti. And if there's anything in our life that is not right, that you make us uncomfortable and that we come to you. En esta mañana te pido que tu palabra sea real y viva en nuestras vidas, mi Señor. And this morning I ask that this word is alive and true in our lives, Lord. Que tu palabra sea cayendo en tierra buena, en buenos corazones, mi Señor. That your holy word be landing on good dirt and that it lands on good hearts. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. We ask you this in the precious name of Jesus. Amén. Amen. Hermanos, les demos un aplauso, Señor. Ok, quiero concentrarme mucho en estos días en una serie de compartirles la palabra del Señor. I want to concentrate in these few days about sharing you the word of God. La semana pasada les compartí acerca de que Jesús es el Cordero de Dios Last week I shared with you about how Jesus is the Lamb of God y que vino a quitar el pecado del mundo. and that He came to take away the sin of the world. Yo les compartía que hay mucha gente que cree en Dios y cree en Jesús, I share with you that there's a lot of people that believe in God and believe in Jesus, pero no lo conocen. but they don't know Him. Entonces, basado en la serie que les quiero compartir de quién es Jesús, So based on this series called Who is Jesus, siempre voy a leer este versículo, I'm always going to be reading off the same verse. Juan 17:3. John 17 verse 3. Esta es la vida eterna, And Que- this is life eternal, que te conozcan a ti. that they might know thee. Estamos entendiendo, no que crean en ti. Are we understanding the fact that it says, Mucha know thee? Mucha gente cree en Dios, A lot of people believe in God, pero no le conocen. but they do not know Him. Y la relación entre Dios y su iglesia es como el matrimonio. And the relationship between God and His church is like marriage. Antes de que estuvieras casado, Before you got married, no conocías a tu pareja you didn't know your spouse como la conoces ahora. the way you know them now. Entre más pasa el tiempo, The more that you spend with them, más la conoces. the more that you know them. Y Dios, la oración del Señor Jesucristo And the Lord's prayer es que conozcan a Dios is that we get to know God. y dice al único Dios verdadero. And it clarifies the only true God. Es muy claro en eso. It's very, La Biblia dice the Bible says que hay muchos dioses. that there's a lot of gods. Sin embargo, y también dice que hay un Dios que controla este mundo. The Bible also shares with us that there is a God that controls this world.
Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos The Bible says that the God of this world has darkened the understanding of the people para que no conozcan a Jesús. so that they don't know Jesus. Por eso la oración de Jesús es que conozcamos al único Dios verdadero. And that is why Jesus prayed that we get to know the only true God. Mucha gente dice yo creo en Dios, A lot of people might say, I believe in God, pero en realidad no saben qué es lo que creen. but in reality they don't even know what they believe in. Porque si tú le preguntas, háblame de tu Dios, Because if you ask them, talk to me about your God, no van a saber. they're not going to have a clue. Una vez yo le compartía a un compañero de trabajo acerca de Dios One day I shared with a coworker about the Lord, y él me dijo que creía en Dios. and he told me that he believed in God. Le dije, háblame de Dios entonces. I asked him, talk to me about God then. Y me dice, ¿qué quieres que te diga? And he said, what do you want me to tell you? Le digo, lo que conozcas de él. I told him, talk to me anything that you know about him. Dice, pues no sé mucho de él. He said, well, I don't know much about him. Y le dije, háblame de tu mamá. I told him, talk to me about your mom. ¿Quién es tu mamá? Who is your mom? Dice, bueno, a ella la conozco. He Dice, said, well, I know her. de ella te puedo decir muchas cosas. Of her, I can tell you many things. Entonces le digo, ya ves, crees en Dios pero no lo conoces. And I told him, you see, you believe in God, but you don't know God. Y así hay mucha gente hoy en día. And like so, there's many people today. Miremos a nuestro alrededor porque tanta gente no conoce a Dios. All we gotta do is look around to see why many people don't believe in God. I mean, don't know God. Cualquier lugar de creatividad está lleno, Every place that's full of creativity. pero la iglesia está media vacía. When you look at church, and the church is empty. Y la iglesia es una escuela donde venimos a aprender de Dios. In church, it's actually a school where we come to learn about God. Entonces, la oración del Señor Jesucristo, So Jesus' prayer que Él hizo y sigue haciendo hoy en día, that he made and is still making that today. que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. That they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. La semana pasada aprendimos acerca de que Jesús es el Cordero de Dios. Last week we learned about how Jesus is the Lamb of God. Y aprendimos por qué se le llamó Cordero. And we learned why he was titled the Lamb. Porque Él murió por nuestros pecados. Because he died for our sins. Él derramó su sangre preciosa como un cordero inocente His blood was shed like an innocent lamb para salvarnos. so that he can save us. El tema que les voy a compartir hoy, amados hermanos, Today's title will be, se llama Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. Jesucristo es el buen pastor. Jesus Christ is the good shepherd. Entonces vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos dice acerca del buen pastor. So we're going to jump on the Word of God about what it says about the good shepherd. En el Evangelio de Juan 10, capítulo 10, John 10, en el versículo 11. John 10, 11. De los labios del Señor Jesús, cuando Él caminó la tierra, dijo esto: From Jesus Christ's own lips, he said this, Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. El buen pastor su vida da por las ovejas. The good shepherd giveth his life for his sheep. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Excuse me. But he had it here, he had not shepherd, whose own the sheep are not. Seek the wolf coming, and leaveth the sheep, and flee. And the wolf catches them, and scatters the sheep. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. The hickering flee because he is a hickory, and caring not for the sheep. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 14,
I am the good shepherd, and know my sheep, and know of mine. Ok, lo primero que les quiero compartir 4 cosas I want to share with you 4 things acerca del buen pastor. about the good shepherd. Miremos cómo se identifica. Let's pay attention how he identifies himself. Si alguien te pregunta, hola, ¿cómo te llamas? If anybody asks you, hey, what is your name? Decimos, ¿verdad? Pues damos el nombre y nuestro apellido. We always give them our name and our last name. Tenemos una identidad. We sure have an identity. Bueno, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Well, our Lord Jesus Christ said, I am the good shepherd. ¿Ustedes se acuerdan cuando el intérprete de la ley, un joven, vino al Señor Jesús y le dijo, maestro bueno? ¿Se acuerdan? Do you guys remember when that guy that would read the law, he came to Jesus Christ and said, good master? Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno y es Dios. Jesus replied to him and said, why do you call me good? There is only one good, and that is God. ¿Acaso la Biblia se contradice? Let's ask ourselves, does the Bible contradict itself? No, no se contradice. Of course not. El hombre joven, el intérprete de la ley, no conocía quién era Jesús. The young guy didn't know who Jesus was. Y Jesús dice, tú no puedes venir y decirme bueno si no sabes quién soy. And Jesus said, you cannot come here and call me good if you don't know who I am. Y aquí Jesús se presenta como el yo soy el buen pastor. And here we have Jesus presenting himself as the good shepherd. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, In other words, what Jesus was saying, yo soy Dios, he was saying, I am the Lord. yo soy perfecto. I am God, I am perfect. Y yo estoy aquí para dar mi vida por ti. And I am here to give my life for you. ¿Por qué iba a dar su vida por mí? Why was he going to give his life for me? Porque Él quiere que todos vayamos al cielo. Because his will is for everybody to enter heaven. Él no quiere que nadie se pierda el cielo, He doesn't want nobody to be lost from heaven. que nadie se vaya al infierno. His will is not for everybody to go into hell. El infierno es real. Hell is real. El Señor Jesucristo habló muchas veces del infierno. Our Lord Jesus Christ talked many times about hell. Y dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, And the Bible says that hell was made for Satan and his angels, nunca para la humanidad. not for the human beings. Pero la humanidad, a causa del pecado, But the human beings, cause of sin, es condenado. it is condemned. Por eso Jesucristo dice, yo soy el buen pastor And that is the reason why Jesus says, I am the good shepherd. y vine a dar mi vida por las ovejas. And I come to lay my life for the sheep. Eso es lo que nos enseña nuestro buen pastor. That's what our good shepherd teaches us. Y leímos que para dar su vida por las ovejas, And we read that for him to give his life for the sheep, primero tuvo que ser el cordero. he must have first had been the Lamb of God. Pero Él murió y resucitó. But he died when we resurrected. Y ahora está vivo And now he is alive. y ahora es el buen pastor. And now he is the good shepherd. En el libro de Juan es donde encontramos más la deidad de Jesús que en ningún otro libro. In the book of John, it reveals to us the deity of Jesus. Y todo esto está sucediendo delante de la gente religiosa, And all this is happening in front of the religious people, los escribas y fariseos. the scribes and the Pharisees. Ellos creían que iban a ir al cielo por sus buenas obras, They believed they would enter heaven by their good works. y Jesús también les dijo en Juan 14:6, And Jesus told them in John 14:6, yo soy el camino, I am the way, la verdad y la the vida. truth, and the life. Nadie viene al Padre No one goes to the Father si no es por mí. except to me. Entonces, aquí lo primero que vemos, que Jesucristo, el buen pastor, Él es Dios perfecto. So the first thing that we see is that Jesus is the perfect God. Ok, ¿qué es lo que hace un pastor? What does a shepherd do? Un pastor A shepherd guía a sus ovejas. guides his sheep. Y es lo que, segundo que les quiero compartir del buen pastor. The second thing I want to share with you about the good shepherd, Él nos pastorea, he takes care of us. Él nos guía.
He guides us. Él nos protege. He takes care of us. El pastor es el responsable The shepherd is the responsible de darles de comer a las ovejas. of making sure the sheep eat, feeding the sheep. Yo cuando era niño When I was a kid, teníamos chivos, we had goats, muchos chivos. so many of them. Y siempre mi madre me decía esto. And my mother would always tell me this. Yo tenía como 8 años. I must have been like 8 years old. Me decía, haz tu tarea She would tell me, do your homework y vete a pastorear los chivos. and go take care of the goats. Nunca en mi vida yo entendí eso de ir a pastorear los chivos. I never really understood what it meant to be a shepherd, Aparte de que tenía que llevarlos a donde había pastos. besides the fact that I would take them where the grass grows. Y yo era responsable de que no se perdieran. I was responsible of them not getting lost. Y yo a veces le doy tantas gracias a Dios. And I give many thanks to God. Yo no sé cuántos de ustedes aquí fueron pastores de animales, I don't know how many of you were actually shepherd of animals, pero está comprobado but it is proven de que el pastorear chivos that being a shepherd of goats, es como 10 veces más difícil que pastorear ovejas. it's like 10 times harder than shepherd sheep. ¿Y saben por qué? And you know why? Porque la mayoría de las ovejas, de los borregos, Because most of the sheep, siempre andan juntos. they're always together. Por allá de vez en cuando una se desbalaga, una oveja, la oveja negra, ya saben. There's always like once in a great while that one sheep that wants to get away. Pero siempre andan juntos. But for the most part, they're always together. Pero si alguno de ustedes ha pastoreado chivos, But if you guys ever shepherd a goat, te suda la frente. you start sweating. Empiezan a caminar. They start walking. Uno le da para un lado, One walks one way, otro para otro lado. one the other way. Es tan difícil de tenerlos juntos. It's so hard to keep them together. Y esos animales comen corriendo. And those animals, they run and they eat. Y cuando menos acuerdas, ya están lejísimos de la casa. The next thing you know, they are so far from the house. Entonces, ahora yo le doy gracias a Dios porque cuando habla de pastorear, tengo una idea más o menos. Now I give thanks to God because when it talks about a shepherd, I have a better idea of it. Entonces, el pastor es el responsable de guiar a sus ovejas a pastos verdes. So the pastor is responsible of taking the sheep to greener pastures. Y dice que Él es el buen pastor, Jesús. And Jesus said that he's the good shepherd. Veamos lo que la Biblia dice que Él como buen pastor hace con nosotros. Let's see what the Bible tells us, what he does for us. Él es el responsable de darnos de comer. He is the responsible one on feeding us. Y la Biblia dice que Él lo va a hacer. And the Bible says that he will do it. Mateo 7:9 dice así. Matthew 7:9 says, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? El 10, o si le pide un pescado le dará una serpiente. or what man is there of you whom if his son asks bread, he will give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? If you then, being evil, know how to give good gifts into your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? ¿Estamos viendo el corazón de Dios? Are we understanding the kind of heart that God has? Como el buen pastor, Like the good shepherd, Él dice que jamás nos va a dejar sin comer, who says that he will never leave us hungry. jamás nos va a dejar sin su bendición. He will never leave us without his blessings. Veamos lo que dice Salmos 37, versículo 25. This is what Psalms 37 verse 25. Les
recomiendo que subrayen este versículo. I encourage you that you guys highlight this verse. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. I was a youth and I was old, but I have never seen people that have been starving or someone that's been left alone. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Aquí estamos viendo lo fiel que es Dios, We see how faithful God is. lo fiel que es el buen pastor. We see how faithful. Aquí hay un testimonio de un joven Here's a testimony of a young guy que fue David. that was David. Él dice, desde que era joven, He says, since I was young, Dios me dio de comer. God has given me food. Fui creciendo I kept growing, y llegué a ser viejo. and I got to be old, Y Dios siempre me dio de comer. and God was still feeding me. Bueno, la palabra de Dios nos promete que Él siempre nos va a dar lo que necesitamos como el buen pastor. The Word of God promised us that He will give us everything that we need because He's a good shepherd. Filipenses 4:19 Philippians 4:19. dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? ¿Alguna vez nos hemos quedado con hambre? Have we ever been left with hunger? No, todos podemos decir, mi Dios me ha suplido todas mis necesidades. We can all say that our God has supplied all of our necessities. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. That is what God wants for each and every one of us. Y para todo aquel que está perdido. And for all those that are lost, Para todo aquel que tiene necesidad. for all those that have necessities, Dios está más que dispuesto a suplir la necesidad. God is more than willing to help and supply the necessities. Porque Él es el buen pastor. Because He is the good shepherd. Y Él siempre nos va a guiar a pastos verdes. And He's always going to guide us into greener pastures. Lo que quiere decir que siempre tendremos en abundancia. And what He's saying is that we're always going to have an abundance. Un ejemplo de lo bueno que es nuestro buen pastor. Just an example of how good He is. Yo recuerdo cuando era niño, I remember when I was a kid, nunca tuvimos un refri en casa. we never had a fridge. Por lo tanto, pues nunca había nieve en la casa. So we never had ice cream. Bueno, pues ustedes saben, ¿verdad? Solo lo básico. Just the basics. Bueno, llegó el tiempo en que Dios nos bendijo y teníamos un refri. Well, there's a time where God blessed us and we had a fridge, Ahora teníamos un refri, pero no teníamos comida. but we didn't have any food. ¿Ok? Lo único que teníamos en el refri a veces era una bolsa con agua para que se hiciera hielo, The only thing we had was a bag of ice, so we didn't have ice, para que tuviera agua allá adentro. so we can have something there. Llegábamos, abríamos el refri y la bolsa con hielo ahí. We would open the fridge and the bag of ice was there. Así fuimos creciendo mucho tiempo. We kept growing like that many years. Pero yo les pregunto a ustedes hoy en día, But I ask you guys today, ¿cómo está su alacena? how full is your fridge? ¿Saben cómo está? You know how full it is? La mayoría tenemos tanto, Most of us, we have so many, tanta comida tenemos, so much food that we have, que algunos tienen hasta un cuarto aparte donde ya tienen el montón de comida. that some of you guys even have your own pantry. ¿Es fiel Dios con nosotros? Is God faithful with us? ¿Es bueno? Is He good? Am I asking you that? Podemos decir, sí, Él es el buen pastor. Can we truly say that He is the good shepherd? Sí, Él nos va a guiar a los pastos verdes. He will guide us to greener pastures. Cuando estuvimos en México, los pastos estaban secos. When we were in Mexico, there was dry grass. Y por alguna razón quisimos pasar para acá. And for some reason, we came over here. Y el hecho de que estamos aquí es porque Él es mi buen pastor. And the fact that we're here is because He is my good shepherd. Los que pasamos el desierto de ilegal, Those of us that crossed illegally to the no fue desert, la suerte la que te guardó. it was not luck. that Fue el kept buen us. pastor que te It guardó. was the good shepherd who kept us. Y nos venía guiando And He was guiding us hasta que llegamos a estos pastos verdes. until we came to these greener pastures. Hoy en día podemos comer
en una comida hasta pura carne si queremos. Today's day, we can even eat just meat if we chose to. Podemos tomar tanto jugo y tanta leche que al doctor tiene que decirte no tomes tanto de eso, dice nada más. We can drink so much juice and milk that even the doctor has to tell you, don't be drinking that. Cuando era niño, mi madre compraba un refresco When I was a kid, my mother would buy soda, y tenía que poder ponerle medida a todos los vasos para que nadie tuviera más que otro. she would have to fill all the cups the same so that she would Cuidadito, y el vaso de mi hermano se miraba más arriba que el mío porque eran pleitos seguros. She was careful not to fill my brother's cup more because there was for surely a fight, Porque no había. because there was hardly any. Pero hoy tenemos más que abundancia porque Él es el buen pastor. And now we have more than enough because he is the good shepherd. Otra de las cosas que hace el buen pastor, Another thing the good shepherd does, Él nos protege. he protects us. ¿eh? Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Says the good shepherd his life gives for the sheep. Hermanos varones, Brothers, si tu esposa o tus niños están en peligro, ¿qué haces por ellos? brothers, if your wife, your kids are in danger, what do? Peleas por ellos, ¿verdad? You fight for them, right? Los proteges. You protect them. ¿Por qué? Why? Porque los amas. Because you love them. Cuando tú los proteges, muestras cuánto los amas. When you protect them, you show them how much you love them. Y los amas tanto que estás dispuesto a dar tu vida por ellos y no te importa en ese momento. And you love them so much that you're willing to give your life and you don't care about it. Estamos entendiendo lo que la gente se está perdiendo por no conocer a Jesús. Are we understanding what people are losing because they don't know Jesus? Se está perdiendo la protección divina de Dios. We are losing that divine protection of God. Él quiere proteger nuestras vidas. He wants to protect our lives. Me llama tanto la atención, ustedes pueden leer esta historia. It brings my attention so much and you can read for yourselves this En story. Primera de Samuel, capítulo 17, del 31 al 40. 1 Samuel chapter 37. Los israelitas estaban peleando con los filisteos. The Israelites were fighting with the Philistines. Ya llevaban 40 días They had around 40 days retándose uno con otro. trying to fight, Y nadie se atrevía a enfrentar a los filisteos. and no one had the guts to go Porque los against the Philistines, filisteos tenían un gigante de 3 metros de alto. because the Philistines had a giant of around 12 feet, Y nadie se atrevía. and no one wanted to fight him. Después de 40 días viene un jovencito llamado David Around 40 days, here comes a little young man a traerle de comer a sus hermanos. to feed his brothers. Sus hermanos se molestaron con él His brothers got mad at him. y le dijeron, ¿cómo es posible que hayas dejado las ovejas de mis padres para que vengas acá, muchachito chismoso? Así le llamaron. And they told him how it's impossible that you leave. the No, sheep les traigo de for comer. He said, no, I come to feed you. No, tú viniste porque quieres ver el chisme, quieres ver cómo está la cosa. Para eso viniste, vete con las ovejas. He said, no, you only come here to be noisy. Go back to your sheep. En eso escucha una voz del otro lado del río Then he heard a voice, que insultaba al Dios vivo, todopoderoso. the blasphemy, the God, the truly living God. Era el filisteo gigante Goliat. It was Goliath himself. Y David les pregunta, ¿cuánto tiempo llevan en este lugar escuchando esos insultos? And David asked them, how long has it been since you've been hearing those insults? Dice 40 días. He said, 40 days. Y en 40 días no hay alguien con valor y agallas para que ataque a ese malvado que insulta el nombre de Jehová. And he said, in 40 days, no one has risen up to kill him. Dijeron no. They said, no. Y David dijo, yo lo voy a enfrentar. He said, I will be the one. Se burlaron de él, ustedes ya saben la historia. They made fun of him. Dicen, ¿cómo lo vas a enfrentar si es un gigante? Tú eres un niño. And how are you going to do it when he's a giant and you're not? Y ahí es donde David dice estas palabras. This is where David says these words. Dice, Jehová de los ejércitos, Jehovah of hosts, a quien yo he servido desde niño. whom I have served since I was a kid. Cuando yo estoy con las ovejas allá en el cerro donde no hay nadie quien me proteja. When I'm in the hills with the sheep where no one can protect me. Dice, una vez vino un león y me arrebató una oveja.
And one time a lion came and he took a sheep from me. Lo perseguí y lo maté y le quité la oveja. I chased him, I killed him, and I took the sheep away from him. Una vez un oso hizo lo mismo One time a bear did the same, y le quité la oveja. and I took the sheep away. Y dice, si Dios me ha guardado y me ha protegido en contra de leones y osos, Instead of God has taken care of me when it comes to lions and bears, Él me va a proteger en contra de este malvado. He's going to protect me against this wicked one. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? You all know the story, right? ¿Dios lo protegió? Did God protect them? Sí, amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes pueden decir como David? How many of you can talk like David? Yo estuve a punto de morir en un accidente I was just about to die in an accident, y milagrosamente aquí estoy. and by God's grace I'm here. Dios nos protegió. God saved us. ¿Cuántos han estado perdidos y Dios los guardó? How many of you have been lost in God? ¿Cuántos hemos estado enfermos a punto de morir y Dios te guardó? How many of us have almost died? And yet God Los que saved us. estamos aquí, los que estamos escuchando y viendo este mensaje, podemos decir, sí, Dios me ha guardado. The ones that are listening to this message, we can all agree and say, Porque el God buen takes pastor care- guarda sus ovejas. Because the good shepherd takes care of the sheep. Y solamente el buen pastor que es Jesús nunca perderá una oveja. And only the good shepherd that is Jesus would never lose a sheep. Hay una historia donde el buen pastor tenía 100 ovejas, ¿se acuerdan? There's a story that the shepherd had 100 sheep. Se fue a pastorearlas. He went to go take care of them. Cuando regresó al redil, las contó. When he came back, he counted them. Tenía 99. He only had 99. Le hacía falta una. He was missing one. Dejó esas 99 He left the 99 y se fue a buscar la que le hacía falta. and he went to go look for that one. ¿La encontró o no la encontró? Did he find it or not? Sí, la encontró. Of course he did. Y la trajo entre sus brazos. And he put it up on his shoulders. Y tenía las 100 ovejas. And now he has the 100. Jesucristo, el buen pastor, es el único que nunca va a permitir que ninguno de nosotros se pierda. Jesus Christ, the good shepherd, is the only one that would never allow for any of us to get lost. Hay un versículo que me llama la atención y se vincula con lo que David vivió. There's a verse that goes hand in hand with what David lived through. En 1 de Pedro 5:8, 1 Peter 5:8 cerca de Apocalipsis, flows by Revelation. dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be sober. It is 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. ¿Estamos entendiendo lo que dice Dios en su palabra? And we understand what God is saying to his word. Hay un león furioso There is a furious lion que anda buscando cómo devorarnos. that is looking to see how he may devour us. En el momento que tú dices que eres cristiano, At the time that you pronounce that you are a Christian, que tú amas a Jesús, that you love Jesus, este león se levanta contra ti para atacarte, destruirte. this lion rises up to destroy you and kill you. Entonces, hermanos, la única razón por la que estamos aquí So brothers, the only reason why we are here no es por tus fuerzas, tu is inteligencia, not for your strength, for your wisdom, sino es porque Él te ha protegido. but it's because he has protected you. El buen pastor, The good shepherd. Jesucristo, me ha protegido. Jesus has protected you. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía el rey David? You remember what David would say? Aunque ande en valle de sombra de muerte, As I walk through the valley of the shadow of death, no temeré mal I alguno, will fear no evil, porque tú estarás because conmigo. you are with me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. The rod and thy staff give me bread. Bueno, hermanos, esto es lo que el buen pastor está dispuesto y ha hecho con nosotros. This is what the good shepherd is willing and happy to do for us. Protegernos. Cada día Él nos protege. Protect us every day. A veces a nosotros se nos olvida orar, There's times when we forget to pray, se nos olvida leer la Biblia, forget to read the Bible, se nos olvidan muchas cosas. we forget many things. Pero el buen pastor no se le olvidan las ovejas. But the good shepherd never forgets. El buen pastor siempre ha estado ahí The good shepherd is always there porque ama sus ovejas. because he loves his
Tanto las ama que estuvo dispuesto a dar su vida por ellas. He loved them so much that he was willing to give up his life for them. Miremos lo que dice Salmos 91 acerca del buen pastor. Let's see what Psalms 91 says about the great shepherd. Bendito sea su nombre, Blessed be his name, porque no hay nadie como él. because there is no one like him. Miren lo que dice del buen pastor. Let's see what it says about the great shepherd. Versículo 1. Verse 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. He that dwell into the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? ¿Saben qué quiere decir este versículo? You know what this verse is saying? Este versículo yo lo miro como cuando está lloviendo This verse is saying like how when it y starts tú te to pones rain una sombrilla and you use an umbrella. y a donde vas con la sombrilla el agua no te moja. And whenever you go with that umbrella, the La rain sombrilla te protege del sol, del agua. the umbrella protects you from the sun. From the Bueno, water. dice que el que habita al abrigo del Altísimo. It says, "He that dwell in the sacred place of the Most Si High." tú entiendes que Jesús es tu pastor, If you understand that Jesus is your pastor, Él te va a proteger como un abrigo, He's going to protect you like an umbrella como un paraguas, con su poder. with His power. El 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Estaba entendiendo? 3 says, "Surely He'll deliver thee from the snare of the fowler and the noisome of the pestilence." Él no duerme. Aun cuando estamos dormidos en casa, Él nos protege. Even when we're at home, He's still protecting us. Dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 4 says, "He shall cover thee with the feathers, and under His wings shalt thou trust. His shoes shall be thy shield and buckler. Con sus plumas te cubrirá. With His feathers He will cover you." ¿Han visto una gallina culeca con pollitos? Have you guys ever seen a hen with ¿Alguno de chicks? ustedes ha tratado de agarrarle un pollito? Has anybody ever tried to grab the chicks? Si no lo han hecho, inténtenlo. If you never tried it, do it. Los pollitos corren y se esconden en sus plumas The chicks run under her feathers, y la gallina está dispuesta a dar su vida por sus pollitos. and the hen is willing to give up her life for her chicks. Bueno, así dice, con sus plumas nos cubrirá. And that's what the Bible is saying, that with His feathers He will ¿Se cover pueden you. imaginar cuánto nos ama este buen pastor? Can you imagine how much He loves us, this great shepherd? Pero Él no solamente nos protege con sus plumas. And He doesn't just protect us with His feathers. Él estuvo dispuesto a que le quitaran la piel para cubrirnos con su piel. ¿Entendemos He eso? was willing to give up His skin to cover us with His own Eso skin. fue lo que hizo el buen pastor. Miren cuánto nos ama. Dice que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. He said He went to go and kill and never opened His mouth once, Y derramó su sangre. and His blood was shed. ¿Y por qué digo con su piel nos cubrió? ¿Por qué digo eso? And why am I saying that with His own skin He covered us? Porque cuando Adán y Eva pecaron, Because when Adam and Eve sinned, Dios quitó la piel de unos animales y los cubrió the Lord took the skin from some animals and covered them, para cubrir su vergüenza. cover their shame. El pecado trae vergüenza a nuestras vidas. Sin brings shame to our lives. ¿Alguna vez han descubriendo a algún niño comiéndose las galletas, los dulces? ¿Qué hacen? Have you ever seen a kid that eats the cookies or the candy? Le da vergüenza. He's ashamed. Igual, cuando nosotros hacemos algo que no está bien y nos descubren, nos da vergüenza. Same thing when we're doing something we're not supposed to, we have shame. El buen pastor está ahí para cubrir nuestra vergüenza. The good shepherd is there to take. Y Él lo hizo con su piel, con su sangre y su piel preciosa. He did it with the skin, His precious blood. Si nos damos cuenta de cuánto nos ama el buen pastor. We realize how much He loves us. Bueno, la última cosa que les quiero compartir, hermanos, And the last thing I want to share with you, brothers, es de que Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. is that He wants to have an intimate relationship with every one of us. En otras palabras, In other words, Él quiere vivir contigo. He wants to live with you. Él quiere vivir dentro de ti He wants to live inside of you y contigo, and with you. como es tu relación con tu pareja. Like how the relationship with your Te casaste y ahora vives en intimidad todos los días. and now you live
an intimate Miremos lo que dice el versículo 14 para terminar. Let's see what the verse 14 says. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Estamos entendiendo? 1 yes. 10, 14. Eso es lo que Él quiere y anhela de cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros a veces solamente buscamos a Dios para pedirle una bendición, un milagro. John 10:14 says, I am the good shepherd and know my sheep, and I am known of mine. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿conoces a tu esposa? Lord Jesus Christ is asking, do you know your wife? Sí, la conozco. Yeah, I do know her. Esposa, ¿conoces a tu marido? Sí, lo conozco. Wife, do you know your husband? Yes, I do know her. Eso es lo que está diciendo. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. That's what Jesus is saying. I know my sheep and they know me. Ustedes se acuerdan de la invitación que siempre hace Él en Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan? You guys know the invitation that he always makes in Revelations 3:20. Dice, aquí estoy a la puerta y toco. Because I am knocking the door. Si alguien abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Someone opens the doors, I will eat with him. Ok, eso es lo que quiere hacer el buen pastor. That's what the good shepherd wants to do. Versículo 27 y 28 dice así: Verse 27 and 28. mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Gloria a Dios. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ahí voy a parar poquito. I'm going to stop there a bit. Cuando yo era niño y pastoreaba chivos, When I was a kid and I take care of goats, pregúntenme si me seguían esos animales. ask me if they would follow me. Ninguno me seguía. Not one. Volteaba para atrás y andaban por todos lados. I would turn back and they were all over the place. Yo tenía que ir a buscarlos y arrearlos. I would have to go get them. Las ovejas The sheep, siguen a su pastor, they follow the path. conocen su voz. They know his voice. Una vez miré un video que me llamó tanto la atención. I saw a video once. En Israel todavía hay pastores que tienen miles de ovejas. In Israel, there's still shepherds. Entonces el video decía, allá viene un pastor con sus 100 ovejas. The video would say there comes a shepherd with 100 Y mostraba el pastor con sus ovejas. Venía del norte y del sur, venía otro pastor con sus 100 ovejas. Coming from south, there would come another shepherd with 100 sheep. Entonces esos animales iban a cruzar en el camino. So those animals would cross. Al encontrarse los dos pastores, se saludaron y empezaron a platicar. And they would cross, they would say hi to each other. Las ovejas entre ellas también se saludaron, se volvieron la nariz y todo eso, ya saben ustedes. The sheep did the same. Pues hermanos, todos son blancas y todas se parecen. Entonces, ahí estaban los dos grupos mixteados. Entonces dice el del video, mira ahora lo que va a suceder. The video would say, look, what's going to happen now? Los pastores se saludaron, bueno, pues ay, que Dios te bendiga, ahí nos vemos, y cada quien siguió su camino. The shepherd left the way. ¿Y qué creen que hicieron las ovejas? What do you think the sheep did? También le dijeron a unas a las otras, ahí nos vemos, ya se va mi pastor. Y cada una siguió su pastor. Every sheep. Una cosa increíble. Esto es lo que dice el Señor. This is what the Lord is saying. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen My y las sheep conozco. know my voice and they follow me and I know them. ¿Saben por qué estamos aquí? You know why we're here? Porque hemos escuchado su voz. Because we have heard his voice. Dice que tenemos que congregarnos. He said that we must come together. Tenemos que estar aquí juntos alabándole y glorificándole. We must not stop getting together. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 28, and I gave them eternal life, and they shall never perish, never shall any man pluck them out of my hand. Ahí está otra vez la protección divina del buen pastor. There is again God's protection. Nadie las arrebatará de mi mano. No one can pluck them out of my hand. Ok. Me salté el versículo 16 con un propósito. Skip verse 16 for a purpose.
Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. And other sheep I have which are not of this fold, them I also must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. ¿Ustedes han escuchado el dicho de la oveja negra? Have you guys ever heard of the black sheep? ¿A qué nos referimos con la oveja negra? El rebelde, el que no hace caso, ¿verdad? What do we mean by the black sheep? Is the rebel one, the one who never listens? Primero el Señor Jesucristo está hablando de judíos y gentiles, de eso está hablando. Well, the main thing that God is talking about is Jews and Gentiles. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesus came to his own, and his own didn't want to receive Por eso him. dice, tengo otras ovejas, hablando de nosotros los gentiles. That's what Jesus says, I have other sheep, talking about the Gentiles. Y ahora la iglesia está compuesta de gentiles y judíos. And now the church is composed of Gentiles and Y alabamos a Jews. Jesús. And we praise Jesus. Pero también otra de las cosas que está diciendo, But another thing that he's saying, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. he says, I have other sheep that are not from this. Como si el Señor estuviera diciendo esto. I think the Lord was saying this. También tengo a tu hermano que no me conoce. I have your brother that doesn't know me. Tengo tu familia que no me conoce. I have your family that doesn't know me. Yo quiero que vengan también a este redil. I want them to come and be the same as this fold. Jesucristo quiere toda nuestra familia en un solo redil. Jesus wanted them all in one whole. En aquel entonces redil era el corral, Back in those times, there was a place where they would gather. pero eso es sinónimo de la iglesia. But it's the same as the church. Aquí están las ovejitas encorraladas. We have the sheep here. Algunos de repente miran por la ventana y se quieren brincar, pero no lo van a hacer. There's a lot of sheep here, and they look to the window and they jump through it. Pero They should not do esto it. es lo que anhela nuestro buen pastor. But this is what the good pastor Que loves. estemos todos en un redil, en una iglesia. And we're all together in one place. Entonces dice, tengo a otras ovejas que no son de este redil. He says, I have other sheep that are not of this fold. Dice el Señor, está perdida mucha gente todavía que no conoce esta verdad. Jesus says there's a lot of people that are lost and don't know this truth. Y hermanos, debemos de preocuparnos por nuestros seres queridos, porque el león rugiente anda queriéndoselos tragar. Brothers, we must be really focusing on our brothers, Yes. because the lion is there, like Yes. a little lion. ¿Qué es el diablo? That's the devil. Les voy a compartir este canto que va a poner nuestro hermano Edwin acerca de la oveja perdida. I'm going to share with you this song about the lost sheep. Y después del canto vamos a terminar en una oración, pero me gustó mucho ese canto y estoy seguro que hay muchísimos cantos que hablan del buen pastor. And after this, we're going to finish with a prayer. But I love this. Pero vamos a ver Talks about the good shepherd. Súbele, Edwin. ¿Puedes poner la letra? No podía entender
encontró. Many of us are thankful that Jesus found us. Amén. Vamos a hacer una oración. Let's pray. Padre, te agradecemos de todo corazón esta hermosa palabra. Father, we thank you for this beautiful word. Te pedimos perdón porque muchas veces no entendemos cuánto nos amas We ask that you forgive us because we don't understand how much you actually love us. y a veces nos portamos rebeldes, Señor. Sometimes we act like rebels, Lord. Pero hoy en esta mañana te agradecemos esta enseñanza And today we thank you for this teaching de cuánto nos amas. of how much you love us. Gracias por amarnos tanto, Señor, Thank you for loving us so much, Lord. que diste tu vida como un cordero You give up your life por for nosotros. us. Y ahora como el buen pastor nos guardas, nos proteges y nos cuidas. And now, like the good shepherd, you take care of us. Gracias por mis hermanos que escuchan esta enseñanza Thank you for my brothers that listen to this y teaching. aquellos que les falta entendimiento te pido que los llenes de tu sabiduría And for those that still don't understand, I pray that you give them wisdom. y que ya no anden más apartados del buen pastor, And that they're no longer apart from the good shepherd. porque solamente en ti tenemos protección divina. Because only in you we have divine protection. Ayúdanos a ser conscientes de tu divina presencia en nuestras vidas. Pray that we can be conscious of your holy presence. Nos ponemos en tus manos, We put it in your hands, agradeciéndote lo bueno que eres. thanking you how good you are. En esta hora oramos por los enfermos, In this hour we pray for all those that are sick, aquellos que no están aquí, all those that are not here, y pues también por mi esposa que te ama, and for my wife that loves you, y pues por toda nuestra familia te damos gracias. for all of our family, we thank you. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos esta enseñanza de todo corazón, Put us out in your hands, en el nombre precioso de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Ok, vamos a